Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como prácticamente todos los meses, un día celebramos la fiesta de un apóstol, uno o varios. Y el día de hoy celebramos Santo Tomás. Es esta fiesta que tiene un doble significado. Por una parte basta el hecho de ser apóstol, es la primera lectura. Vosotros, está explicando aquí San Pablo a los Efesios, pero vale para todos nosotros. No sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Si por la gracia y vivimos la gracia somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, faltaría más. Y se nos ve aquí como un edificio, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Cristo Jesús, la piedra angular. Por él también vosotros estáis en la construcción para ser morada de Dios. Cada uno de nosotros, por la gracia, llamados a ser morada de Dios, a Dios estar con nosotros y en nosotros. Ese es el primer significado, todo esto de lo que es fiesta de apóstoles, fundamentados en los apóstoles, que son los que han llevado la predicación a todo el mundo. Esa primera predicación, esos primeros textos, claro que lo importante es Cristo, pero a Cristo nos lo muestran los apóstoles. Y hemos de ser fieles como iglesia a esa iglesia apostólica. Cuando os vengan, y eso pasa todas las épocas, no, la iglesia ha de renovarse, sí, es verdad, la iglesia se ha de renovar siempre. Pero renovar, ¿qué quiere decir? Dejar el pecado para ir a la gracia. Y aquello que sea antiguo y no sea de Cristo porque se le ha adherido de forma extraña, pues limpiarlo y ir a lo fundamental, eso siempre. Pero hay de aquellos que solo buscan la novedad. No, es que ahora las cosas son todas diferentes, la fe es otra, y dices, la fe es otra. No, nuestra fe ha de ser la fe de los apóstoles. Si no es la fe que predicaron nuestros apóstoles, no somos cristianos, seremos otra cosa, la que queráis, pero cristianos no. Pueden cambiar algunas formas externas, pero el fondo de la fe absolutamente ha de ser el mismo. Es verdad que muchas veces cuando uno reflexiona y piensa se puede profundizar la fe, faltaría más. Pueden incluso salir cosas con el tiempo que nos ayudan a entender mejor, puede ser. Pero cuando es la novedad, cuando os venga gente que os diga, uy, es que hasta ahora los cristianos eran tontos y no han entendido lo que quería decir Jesús, yo sí lo he entendido y os lo enseño. Malo, eso no es de Dios. Eso es de la soberbia humana que precisamente está en una secta y no en Cristo. Porque en Cristo la fe, como dirá San Pablo, es la misma ayer, hoy y siempre, y fundamentada en la experiencia de los apóstoles con Cristo, en las enseñanzas de los apóstoles que nos enseñan a Cristo, y Cristo que quiere estar con nosotros y en nosotros, por medio de la gracia y que se nos da de una forma especialísima en los sacramentos.
Por eso la primera lectura, el sentido de la fiesta de un apóstol. La Iglesia es apostólica. Nosotros somos parte de cada cristiano, de esta Iglesia que proviene de los apóstoles por sucesión apostólica hasta nosotros. Y la segunda parte sería el Evangelio de hoy. Es entre los apóstoles, hoy Santo Tomás. Y de Santo Tomás, pues todo el mundo sabe, todos sabemos lo mismo. Por una parte, que después fue un apóstol que llegó lejos y según los mismos indios, sabéis que la gente decía, bueno, hay que ir a evangelizar a la India. Pues los indios tienen la fe cristiana desde antes que nosotros prácticamente. Según la tradición de los cristianos indios, de los cuales muchos son católicos, a ellos les predicó precisamente Santo Tomás. Y realmente se encuentran testimonios antiquísimos de los primeros siglos donde ya se explica eso. ¿Y de dónde salen estos cristianos? Ellos lo dicen, vino Santo Tomás a predicarnos. Y así empezaron a haber relaciones incluso con Roma, con el Papa en los primeros siglos, que empezaron y cuando llegaban los misioneros allí se quedaban parados, pero si hay cristianos. Claro que eran una minoría, sobre todo porque siempre tuvieron problemas grandes con los hinduistas, con los musulmanes, porque son religiones que quieren atacar a todo lo que no es de ellos. Pero se han conservado estas tradiciones malabares, malancares y otras. Apóstol que fue, según la tradición, primero por Persia, después hasta la India. Pero para nosotros es importante el texto que hemos leído. Tomás como el incrédulo, y eso que era apóstol. Es el único que no está presente en aquella primera aparición de Jesús a los 12 después de la resurrección. Los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor. Tonterías, pero si está muerto y lo enterramos, ¿cómo va a estar vivo? No quiere creer si no le pongo el dedo en las llagas, en las manos, en el costado, no creeré. Es lo mismo que dice tanta gente de hoy, ¿eh? Dios, Cristo, la Iglesia, si no lo veo, no lo creo. Si no se me hace un gran milagro que yo vea, no creo. Yo soy racionalista. Después resulta que toda esta gente que es tan racional y todo, después creen en cualquier chorrada y creen que si el tarot por una parte, que si la adivinación, que si la lotería, que si no sé cuántas cosas, creen en todo menos en Cristo. Es en el fondo la gran obra del diablo, cambiar el bien por el mal por el bien. Bien, aquí vendrá cuando se le aparece Jesús. Lo importante no es solo que él cree, sino hay un punto importantísimo en este texto, y es la última bienaventuranza que hace Jesús. Lo dice aquí, porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Es la última bienaventuranza de Jesús. Y ahí estamos todos nosotros. No hemos visto al Señor. No lo hemos visto en su gloria. Claro que hemos visto al Señor de muchas formas, pero no con esta como lo vieron los apóstoles. Y sin embargo nosotros creemos. Y esta fe es la que nos hace crecer para irnos preparando, siguiendo a Jesús en el camino para llegar hasta la vida eterna. Esa fe que hace que tenga sentido todo aquello que se hace y la vida misma. Y nosotros hemos de dar gracias a Dios por tener esta fe. Mucha gente equivocadamente dice, bueno, yo no creo, pero esto es culpa de Dios, porque no me ha dado el don de la gracia para creer. Ese don se pide, pero si no cree en Dios, ¿cómo se lo va a pedir a Dios? Se pide y se trabaja. El don de la fe es un don que Dios quiere hacer absolutamente a todo el mundo.
El problema es cuando la gente se pone en contra de esa fe. Por desgracia, hoy en día los que están al lado del mundo, los que enseñan desde los colegios, universidades, desde el mundo, desde los ayuntamientos, desde los estados, desde los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Pues decirte que no es necesaria la fe, que no creas, que el mundo no necesita de Dios. Y entonces te van matando a Dios, el Dios que puedes tener en tu corazón. No, todo eso es fruto de alienación. La fe lo que quiere es alienarte, quiere machacarte, quiere aprovecharse de ti. Nosotros somos tus salvadores, ven a nuestro partido, somos los mejores. Nosotros sí que trabajamos por el pueblo, no te creas eso de que lo hacemos todo solo por dinero. Hablan de corrupción, no te la creas, no existe la corrupción. Somos los buenos y Dios es malo, porque Dios es simplemente una proyección humana de una gente que está tarada. Eso lo hemos oído tantas veces, a veces con estas palabras y a veces con otras. Jesús nos lo repite: bienaventurados los que crean sin haber visto, aquellos que tienen el corazón abierto a las cosas de Dios, que llegan a entender realmente que solo en Dios está esa verdad plena y que solo en Dios pueden llegar a dar ese fruto que Dios quiere, que es que son el fruto de la fe, de la esperanza y sobre todo de la caridad para el bien de todos.